Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por darnos la ocasión de gracia y de favor de escucharte hablar. Siempre decimos que cuando abrimos este libro es tu boca la que se abre, y para nosotros es un honor ser expuestos a la luz de tu verdad que alumbre nuestro pensamiento y nuestro corazón. Danos, por favor, de tu sabiduría, porque el razonamiento humano no es suficiente para poder conocerte ni comprenderte, y mucho menos para vivir, Señor, tu vida desde la nuestra. Necesitamos tu vida, y como dice una canción, dame tu vida, esa clase de vida que tú sabes darnos. Enséñanos, por favor, tú como nuestro pastor y maestro, y por favor también danos el don para saber escuchar con fe y apropiar esta verdad, Señor, apropiarnos de esta verdad y hacerla nuestra. Gracias, papito amado, en el nombre de Jesús. Amén. Decía una recta final ya de la temática que estamos compartiendo. Estoy determinado. Hoy vamos a hablar de Jairo y su determinación, de la vida de Jairo y su determinación. Para ello le pido que por favor me acompañe a Marcos capítulo 5, versículo 21, y vamos a leer el verso 43. Vamos a leer 3 pasajes de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a comenzar con el de Marcos. Cada uno nos presenta la misma historia, pero desde algunas perspectivas un tanto diferentes. Y cada pasaje, vamos a notar, tiene algunas particularidades que para ahondar en la profundidad de este pasaje es necesario mirarlos todos. Jairo y su determinación, si le puedo poner un nombre a este episodio de esta serie de mensajes. Jairo y su determinación. Cuando hablamos de fe, solemos pensar que la fe es una intención buena, una intención correcta. ¿Cuántos han escuchado hablar de la buena fe? Yo confío en la buena fe de fulano y de sutano. Le voy a hacer una apreciación personal, se la voy a compartir. Esto es algo personal, no tiene que ser lo suyo, no tiene que ser su pensamiento. Pero yo en lo personal dejé de creer en la buena fe de gente que nunca ha tenido fe y tampoco ha sido buena. Sí, en serio. No, póngale cuidado. Es que uno a veces es ingenuo con H mayúscula. No te sientas mal, es que queda. Bienvenidos, muy buenos días. Porte de serio, se da cuenta, pueden traer invitados y la gente que va a pensar. Bienvenidos, tome su lugar. Está reservado. ¿Qué tal? Buenos días. Le decía entonces, para entrar en contexto. A veces pensamos que la fe es una mera buena intención. Pero la fe no se basa solamente en intenciones. La fe, para que sea fe, debe concretarse con hechos. Dice la Biblia, y termina el pasaje, la fe sin obras está muerta. Pero mira esta relación. Dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra. Hay gente que piensa que es suficiente para tener fe oír la palabra. Pero allí está diciendo el pasaje que la fe viene por allí, comienza por allí, pero ¿dónde termina? En los hechos, en las obras. Si la fe viene por el oír y la fe sin obras está muerta, significa entonces que la fe solamente se constituye en fe cuando esos dos factores, esos dos elementos confluyen. ¿Ok? El oír la palabra de Dios y el ejecutar un acto en relación con la palabra de Dios. Ojo conejo, dígale al que está a su lado, ojo conejo. Mírelo y verá que sí. Hay gente que piensa que tener fe es tener una provocación emocional positiva en cuanto a todo lo que a usted le nazca en el corazón. Vamos, Ospina, tengámosle fe que Colombia va a clasificar. Y sí, vamos a ponerle la fe. Hombre, eso no tiene que ver con fe. La fe, para que sea fe, tiene que ver no con una intención positiva y emocional, una carga emocional desde mi corazón, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? El concepto de Dios, la opinión de Dios. Siempre que este libro se abre, decimos, es la boca de Dios que se abre. Todo lo que proviene de fe
necesariamente tiene que provenir o tiene que tener sustento en este libro. Entonces, si la fe viene por el oír y la fe sin obras está muerta, la fe se constituye solamente en fe cuando tiene esos dos elementos. Escuchas la palabra y actúas conforme a esa palabra en consecuencia, ¿ok? Y ojo con eso. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Significa que hay gente que solamente se queda escuchando palabra y no actúa en conformidad con ella. No tiene vida eterna permanente en él. Se está autoengañando. Si tú te metes a un garaje, ¿te conviertes en un carro? No. Si tú vas a una iglesia, ¿te conviertes en cristiano? No. Tiene el potencial. Empieza por ahí. Pero no por eso hemos visto en otras entregas, no sean oidores sino hacedores. No oidor sino hacedor. Fe se traduce en determinación. Sé lo que es correcto y voy a empezar a hacer lo que es correcto. Como le decía, algunas personas tienen el concepto de fe como una buena intención. Obre de buena fe, le dicen. Como si fuera una mera intención. Y le acabo de decir, yo dejé de creer en la buena fe de gente que nunca ha tenido fe y menos ha sido buena. Por ahí una frase que dice, el ladrón juzga por su condición. Y eso no está en la Biblia, pero es muy bíblico. Porque la Biblia dice en Tito que hay personas, para los malos y los incrédulos todo es corrompido. Siempre que ve algo, sospecha lo malo. Tiene un don de sospecha tan desarrollado. Y cada quien juzga desde su propia condición. La buena fe es un juego de palabras simplemente para decirle a alguien que tiene buenas intenciones, pero con fe nada tiene que ver. Jairo es una persona que nos va a mostrar, por eso le voy a contar la vida de Jairo. Es una persona que nos muestra que de sus buenas intenciones lo único que hizo fue ponerle tropiezos a su propia fe y a sus milagros, a los milagros que Dios tenía para él. Vamos a aprender de dos personas porque hoy le voy a hablar de tres personas. No es que me guste hablar de la gente, pero vamos a hablar de tres personas. Vamos a exponer públicamente la vida de tres personas. De Jairo, de la hija de Jairo y de una mujer por allí. Pero algo tenemos que aprender. Estamos en Marcos, capítulo 5, versículo 21. Mi Biblia tiene un título allí, dice, la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, diga conmigo, otra vez. O sea que ya había. Y en esta oportunidad está volviendo a. Porque ya había. ¡Qué revelación! Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud. Ojo con eso, tenga todo el panorama en su cabeza. El Señor Jesús pasa del otro lado del mar de Genesaret, lago de Galilea o como lo quiera llamar, él mismo. Y cuando llega dice que una gran multitud. Solamente la expresión multitud bastaría para describir un número grande de personas, pero aquí dice una gran multitud. O sea, mucha. Está súper. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Este tipo era un predominante, un importante hombre en el mundo religioso. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Se reunían en sinagogas, pero aquí dice que era un alto dignatario. O sea, este tipo era un religioso de más alto rango. La crema innata de la sociedad religiosa de Israel. Y dice que entre toda esa gente vino un hombre llamado Jairo. Dice, al verlo se postró a sus pies. Esto, de hecho, es una situación que lo podía colocar en unos aprietos serios al punto de que lo lapidaran por eso. Si el pueblo no quería reconocer a Jesús, mucho menos un alto dignatario de una sinagoga. Es que es el líder religioso. Como que un líder religioso
Una persona que está en una posición en la cual es referente y de repente venga apareciéndose, inclinándose ante uno que la mayoría de los judíos están diciendo ese es un hereje. Porque acuérdese que los judíos no creían en el Señor Jesús y lo criticaban y murmuraban y decían que ese es un aparecido, ese no puede ser el Mesías. Le decían que había nacido de fornicación porque nunca creyeron el pasaje que decía por allá en Isaías que Jesús había de nacer de una virgen. Pero a ellos, como no les cuadraba que este personaje nacido en un pesebre fuera el Mesías, aunque hubiese nacido una virgen, decían no, eso no puede haber sido, porque sé cómo va a ser el Mesías. El Mesías tiene que ser un rey, un poderoso gobernante, un líder destacado. Y ahora este naciendo en pesebre, y aunque haya nacido de una virgen, no creemos, nació de fornicación. Ellos decían que María había hecho de las suyas por allá y que vino a aparecer con el muchacho por ahí. Eso es lo que ellos decían. Le decían que había nacido de fornicación, porque no les cuadraba. Tan malos ellos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O será que a veces nosotros, cuando no nos cuadra algo de la palabra, tratamos de cuadrar un argumento para justificarnos? No, yo no creo en esa porción de la Biblia. No, yo en ese tema no quiero entrar. Yo tengo mis razones. Entonces, este alto dignatario dice que vino y se postró a sus pies al verlo y le rogaba mucho diciendo, esta actitud de rogarle y ponerse de rodillas demuestra que este era un hombre no solamente piadoso, sino que realmente estaba conectado con Dios. La Biblia dice que el Señor Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, hablando de los judíos. Pero había algunos judíos como este que realmente sí estaba esperando al Mesías. Y escúcheme, la mayoría de religiosos les fue velado literalmente que Jesús era el Mesías, no porque no tuvieran ojos para ver, sino que estaban cegados desde su corazón por el orgullo, por la prepotencia, por la soberbia. Es que ellos eran los líderes. Si usted se pone a mirar los hallazgos arqueológicos, y recuerde que Jesús dijo que las piedras hablarían, estos personajes, estos sacerdotes y sumos sacerdotes eran tan prepotentes y tan soberbios que gracias a Dios hoy no hay cosas como esa. Ellos no les gustaba que nadie se acercara a ellos porque ellos eran los supersantos sacerdotes y ministros del momento. Nadie se acerque a mí. Al punto que tenía unos caminos para llegar de sus casas al templo, de sus palacios al templo único. Nadie podía transitar por allí. Se habían hecho puentes para andar lejos de la plebe, de los plebeyos, del proletariado, porque ellos son clase aparte, high class. Menos mal que hoy no hay ministros así, menos mal que hoy no hay personas así, ¿verdad? No, mírame y no me toques. ¿Crecidos en qué? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿En Romanos o en Corintios? Bueno, le hace todo Romano y le hace todo Corintios. Dice, ¿y qué has recibido? ¿Y qué tienes? Dice así, ¿y qué tienes que no hayas recibido? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te llenas de orgullo como si no lo hubiese recibido? Y si lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? ¿Sabe qué significa? Que no hay razón ninguna de llenarse de prepotencia, de orgullo, de altivez por algo que tú tengas, porque todo lo que tú tienes lo has recibido de parte de Dios. ¿Y por qué te llenas de orgullo y prepotencia? ¿Por qué te llenas de orgullo y prepotencia como si no hubieras recibido? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Porque ¿quién te hace superior? Dice la versión 95. Porque ¿quién te hace superior? ¿O quién te distingue? Hacer distinciones, ¿quién te hace aparte? No como dicen los colombianos, yo lo distingo, yo lo distingo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No hay razón alguna para sentirse orgulloso o llenarse de gloria o de ínfulas de nada que tú tengas, porque todo le pertenece a Dios, todo. ¿Sabe qué dijo Job en un momento cuando perdió todo lo que tenía? Desnudo salí del vientre
y desnudo me iré. Nada hemos traído, nada podemos llevar. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Este hombre le ruega. Tenía una intención sana. Era alguien que realmente buscaba a Dios. Y que a pesar de lo malos y duros que eran estos religiosos, que estaban haciendo cosas malas contra el pueblo, porque como dijo el mismo Señor Jesús, les ponían pesadas cargas que ni con un dedo hacían para moverlo. Y les impedían a ellos entrar al reino de Dios. Dicen, y ustedes entran y los dejan entrar a los que vienen llegando. Había una persona que estaba sinceramente interesada en buscar de Dios. Pero como dice el mismo Pablo, el error o el problema de los judíos es que tenían celo por Dios, pero no conforme al debido conocimiento. Es decir, querían conocer de Dios, querían estar con Dios, pero no tenían la información necesaria para hacerlo. ¿Sabe qué dice la Biblia en Oseas capítulo 4 en el versículo 6? Mi pueblo, no un pueblo extraño, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. No que no tenga, sino que el que tenía no le alcanzaba para salvarse de manera completa. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. La ignorancia no es un lujo, es la mayor miseria que ninguna persona se debería permitir. Hay gente que piensa que solamente hay unos lujos que no se deben permitir porque no sé qué, no sé cuánto, pero hay miserias que jamás se debe permitir. Y la ignorancia es una miseria que usted en la vida jamás se debe permitir. ¿Cuánto tiempo usted pasa escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios? El pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Esta persona tenía unas pequeñas herramientas para acercarse a Dios, pero tenía más estructuras religiosas en su mente, intenciones, buena fe, intenciones que realmente un conocimiento práctico en la revelación del conocimiento de Dios. Dice que se le acercó, versículo 23, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Esto no es cosa pequeña. Ni Mateo ni Lucas se refiere a la situación de su hija como agonizante. Ellos dicen que está enferma. Por eso quise que leyéramos todos. Este pasaje realmente es donde solamente dice que ella está agonizando. Aquí ya uno entiende un poquito. ¿Cómo se desespera uno cuando los hijos de uno están enfermos y en un grado alto? Si uno se desespera a veces por una fiebre de un hijo, ¿cómo se sentiría este hombre? Su hija está agonizando. A veces, lastimosamente, tenemos que pasar momentos tan duros y tan difíciles para que por fin se pueda desprender lo duro que recubre nuestro corazón. ¿Cuántos parten el coco con los dientes? Yo creo que algunos aquí podrían hacerlo, pero no, porque tienen unos dotados dientes, una dotada dentadura, por lo sana me refiero. Pero eso no es así. Yo recuerdo de pequeño cuando mi papá llevó unos cocos y ellos no estaban y yo tenía ganas de comer coco, y me lo llevé al patio, cuando en eso las casas tenían patios, y lo agarré a golpes contra la pared y primero se partieron los ladrillos. Porque yo no sabía que tenía que quitarle ese caparazón de ese pelo. Yo no sabía, yo era un niño así, inocente. Y en una de esas me rebotó y me pegó en la cara. Y terminé con rabia y más duro le daba y eso no se rompía. Entonces, a lo duro con dureza. Diga conmigo, con la medida con que yo mido, se me va a medir. ¿Sabe quién dijo? No, ¿sabe qué dijo alguien en algún momento? Procura que tus palabras sean dulces por si algún día tienes que tragártelas. Y es la verdad. Y es la verdad. Con la vara con que tú mides serás medido. ¿Cómo te comportas tú al juzgar una situación ajena? De esa misma manera como tú juzgas una situación ajena, estás proponiendo el juicio tuyo propio. Por eso dice la Biblia que debemos corresponder siempre con favor y con misericordia. Diga conmigo, humildad
y misericordia para con los demás, porque la quiero conmigo. Siempre. La rudeza, la dureza que usamos muchas veces para juzgar a los demás es el boomerang que un día va a llegar a golpear nuestro corazón para que desaparezca de nosotros. El coco con piedra, el coco con martillo. Y este personaje tenía a su hija agonizando para que se despojara del ropaje, del orgullo, de la altivez, de la prepotencia, sin importar el que dirán de sus compañeros de la sinagoga. Este es el milagroso, este es el Mesías. Yo tengo un concepto referente a él y le estaba rogando, porque la hija estaba agonizando. Y ojo, ¿qué le dijo? Versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. No suena incorrecto, no suena mal. Pero si usted lee entre líneas, él está proponiendo al Señor Jesús un método por demás religioso, costumbre de los judíos, de poner mano y poner mano y poner mano y poner mano. Hay un concepto bíblico, tengo que decirlo, porque es una doctrina que se llama la doctrina de imposición de manos, que ha sido muy mal interpretada en las iglesias evangélicas, donde se lo hacen pasar al frente y el superpoderoso hombre de Dios que está al frente le va a impartir del poder que él tiene, el chi, la energía, no sé cómo le puede poner, al ponerle la mano. Venga, vamos a ponerle el chi, la energía. Entonces lo para al frente y dice que reciba y lo va empujando hasta que él se caiga, pero como no se quiere caer porque está muy duro, entonces él se recibe y le pone su zancadilla, porque si no lo tumba no hay poder, ¿no ve? Y hay otros más poderosos que sacan el pañuelo. ¿Está limpio? Sí. Y saca el pañuelo y dice, recibe. Ah, está sucio, pero recibe. Va. Y le tira el pañuelo y el fanático le cae, va, y siente el poder y no sé qué. Otros lo usan con chaqueta, otros lo hacen con... A mí me gusta con el zapato. Y vamos a ungir a un par de hermanitos hoy. Pero esto es una referencia a algo que instituyó el Señor, Dios Todopoderoso, en el Antiguo Testamento, que realmente significa, es un acto público de la manifestación de una dignidad. ¿Qué significa? Esto es bastante más profundo, pero a manera de resumen lo voy a decir para que lo entendamos. Dios le dijo un día a Moisés, usted, la versión paisa dice así, vas a colgar los guayos. Y la versión bayuna dice, ahora Josué, vas a entrar a la tierra donde fluye leche, miel y pan, dice la versión bayuna. Y usted es el sucesor de Moisés, Josué. Moisés, paleto va a quedar. Ahora yo necesito que usted delante del pueblo, Moisés, presente a Josué, porque él es el que yo he escogido para que sea su sucesor. Y lo que va a hacer, literal, dice la Biblia, tú vas a poner las manos sobre él y vas a poner tu dignidad, la que yo he puesto en ti, sobre él. Y no es que se traspasó nada allí. Dios fue el que lo comisionó. Dios a Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, es decir, no es nada que yo te ponga, sino lo que tú determines hacer y yo te voy a respaldar. Pero los hombres necesitaban ver, como cuando se le echaba el aceite, ungido significa que lo llenaban de aceite. Ungido significa untado de aceite. Entonces literalmente para que la gente entendiera que había un ungido, llenaban de aceite a un tipo y estaba emparamado. Véalo al ungido. Y pues claro, pues no hay que estar untado de aceite, emparamado en aceite. Literal, la gente necesitaba ver. La imposición de manos era eso. Pasar la dignidad es como decir, mire, yo le estoy dando el rango. Pero eso no se pasa por la imposición de manos. Algunos judíos, si es creencia judía, y yo sé que me puedo meter en problemas con esto por las personas que escuchan, pero es bueno que escuchen la verdad, han creído que de alguna manera hay una transferencia de un poder que se puede manifestar desde mí, el que está en mí, hacia otras personas, diferente a un poder para sanar,
diferente a un poder para hacer milagros. Eso es diferente. Dios sí le confiere poder del Espíritu Santo a algunas personas que tienen los dones espirituales de manera particular para, inclusive, tocando a una persona pueda ser sanada, o inclusive sin tocarlo, porque no es algo así. Ok, pero hay gente que piensa que solo por ponerle, sígueme porfa, y vamos terminando allí, y solo por ponerle la mano, está tan bonito tu peinado que no te quiero tocar, aquí ya te despeiné, entonces, que solo por ponerle la mano a alguien, lo que está en mí ya se le pasó. Incluso a mí algunos evangélicos me decían, tenga cuidado donde se va a peluquear, no es que el peluquero le pone la mano a cada rato en la cabeza y le va a pasar quién sabe qué cosas. O sea, usted salía así de la peluquería, pues. ¿Me hago entender? Pero no es así. Pero este señor le estaba poniendo el método a Jesús. Venga a mi casa, póngale las manos, será salva y sanará. Diga conmigo, el método religioso.